Hoy vamos a continuar con el último mensaje de la serie del estudio que hemos estado teniendo de Santiago. Un estudio que nos ha bendecido particularmente o personalmente. Yo he sido muy bendecido con este estudio y hoy voy a terminar a concluir este estudio en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Voy a estar hablando sobre una de las frases más conocidas, más mencionadas, más aludidas, no solamente, o a las que más se aluden, no solamente de la carta de Santiago, sino de toda la Biblia, porque Santiago es quien escribe esta frase, y me refiero a la frase que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así lo dice la Reina Valera del 60. La Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Nueva Versión Internacional lee: la oración del justo es poderosa y eficaz. Hoy voy a hablar acerca de este tema, la oración eficaz de los justos. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18 dice: alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El verso 17 y 18, Santiago lo que está haciendo es atestiguar las palabras que ha escrito. Él las está atestiguando a través del ejemplo de Elías, y dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. El verso 18 dice: más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. El tema de la oración, como es evidente en este pasaje que acabamos de leer, el tema de la oración de la cual menciona Santiago, no es un tema que de pronto surge de forma accidental. De pronto estamos platicando, conversando entre nosotros, entre familia, entre amigos, entre compañeros, y empezamos a platicar y vamos brincando de temas a otros y no sabemos cómo comenzamos, o de repente comenzamos con algo y terminamos con algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque vamos de alguna manera llevando la conversación, que ni cuenta nos damos por qué terminamos hablando de ciertas cosas. Bueno, en este caso, cuando Santiago comienza a hablar de la oración, no es porque haya sido una situación accidental, que de pronto en última instancia Santiago se le haya ocurrido hablar del tema. Si leemos con cuidado los versículos que hemos señalado, que estamos señalando como la base de lo que vamos a hablar, es evidente que Santiago es intencional a la hora de empezar a hablar acerca de la oración. Y uno del por qué mencionamos esto es porque, si usted se da cuenta, hasta 7 veces Santiago se refiere a la oración. Hasta en 7 ocasiones Santiago se refiere al tema, a la práctica de la oración. Ahora, si a esto le sumamos el hecho de que Santiago era un hombre de buena reputación en cuanto a la práctica de la oración. Por un lado, quizás usted lo ha escuchado, a Santiago se le conocía como el justo. Amén. Este apodo o este sobrenombre que se le había dado a Santiago era porque era un hombre que era un líder sabio, que priorizaba el correcto trato hacia las demás personas, y era un hombre que estaba preocupado siempre por las personas más marginadas y las personas también oprimidas. Pero por otro lado, a Santiago, además de conocérsele como el justo, también se referían a él como Santiago rodillas de camello. Oiga, eso ya me parece bullying, ¿no?
pero era conocido, también se referían a Santiago como Santiago rodillas de camello. ¿Y por qué se referían a él de esta manera? Bueno, porque Santiago tenía grandes callos, nudos en sus rodillas. Literal, amén, sus rodillas tenían nudos, estaban callosas. ¿Y sabe por qué? Porque Santiago era un hombre que podía pasar horas y horas de rodillas en la práctica de la oración. Así que cuando Santiago nos dice oren, cuando Santiago nos dice están pasando por pruebas, están pasando por luchas, están pasando por alguna situación adversa, ustedes necesitan recordar que la oración de aquellos que son justos, cuando un justo ora al Señor, la oración del justo puede mucho. Den un aplauso fuerte al Señor. Santiago sabía de primera mano el tremendo poder que hay en la oración. Santiago sabía que la oración es un privilegio muy grande, aleluya, para todos aquellos que caminamos, que vivimos, que practicamos la vida cristiana, porque la oración nos da la habilidad de poder hablar con Dios. Imagínese usted, nosotros podemos acercarnos a Dios para poder hablar con Él directamente, sin, aleluya, sin ningún problema. Basta con que usted, aleluya, exprese su necesidad al Señor en oración y usted tiene libre acceso al Padre. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Si usted quiere hablar con algún líder político, si usted quiere hablar con alguna persona importante, si usted quiere hablar, aleluya, o tener una cita con un médico o qué sé yo, aleluya, usted tiene que gestionar una cita, usted tiene que esperar un horario, usted tiene que, aleluya, ver si acaso lo pueden recibir. Pero cuando se trata de acudir a Dios en oración, la Biblia dice que el Señor está atento a aquellos que con corazón contrito y humillado se acercan a Él para buscarle. Bendito sea el nombre del Señor. La oración del justo, dice Santiago, puede mucho. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que podemos hablar con Dios, pero también a través de la oración podemos acceder a todos los recursos espirituales que se encuentran a nuestra disposición cada vez que nos acercamos a Dios en oración. Por eso Santiago, aleluya, nos dice oren. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho, pero esta expresión, esta frase a la que nos referimos, amado hermano, aleluya, Santiago se refiere a ella no como una sugerencia, sino como, aleluya, con total seguridad nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto, hermano, aleluya, no es algo que se le haya ocurrido a Santiago solamente de la nada. Santiago, aleluya, encuentra su fundamento en las mismas palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 21 verso 22: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. ¿Alguien lo cree en esta noche? La oración eficaz del justo, aleluya, puede mucho. Entonces, aleluya, necesitamos orar. Necesitamos orar. Mire, tanto Santiago en ese pasaje que acabamos de leer del capítulo 5 versículo 13 en adelante, como Jesús en Mateo capítulo 21 verso 22, aleluya, revelan que la oración es nuestra gran responsabilidad. Es responsabilidad de usted orar. Es responsabilidad de todo cristiano practicar la oración. Amén. Está de más, si usted es un hijo de Dios, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón y usted está practicando la vida cristiana, está de más que alguien lo ande empujando, animando, aleluya, o de alguna manera animándolo para que usted ore. Usted debería orar. Usted y yo deberíamos poner en práctica, aleluya, la dinámica de la oración. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, aleluya, y es probablemente, aleluya, una de las áreas en las que más fallamos como hijos de Dios.
Amén. No por nada se dice que la oración es uno de los temas más predicados en el púlpito, más enseñados en la iglesia, pero el menos practicado. Amén. Aunque me vean así como en esos ojos como de que, ¿qué está diciendo, pastor? Pero a veces hablamos tanto de la oración, pero es un tema que a veces podemos estar, oiga, lo sabemos de arriba abajo, aleluya, pero la importancia de la oración no está en cuánto sabemos de la oración, sino cuánto nosotros la estamos practicando. La oración es una actividad que todos debemos practicar y que podemos practicar en cualquiera que sea nuestra situación. Si nos preguntáramos cuándo debiéramos orar, la oración nunca es inoportuna. Nunca es inoportuno orar. No importa cómo estés, no importa en qué lugar te encuentres, no importa cómo estés, en qué situación tú estés pasando, la oración nunca está de más. La oración siempre, aleluya, encaja en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Mire, Santiago, por ejemplo, nos da 3 tiempos específicos en los que nosotros podemos orar. En el versículo 13, Santiago dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Amén. Es decir, Santiago dice: yo puedo orar. Ustedes pueden orar cuando me encuentro emocionalmente roto, cuando mis emociones, aleluya, están rotas, cuando no siento ánimo para orar. Porque de pronto alguien puede decir: pastor, es que yo no siento ánimo para orar, estoy tan roto emocionalmente, estoy pasando momentos difíciles, frustrantes en mi vida y no tengo ánimo para orar. Bueno, Santiago dice: es cuando más tú necesitas ponerte a orar. Es en esos momentos en los que tú puedes acercarte al Señor, esos momentos de quebranto. Mire la palabra afligido. Cuando Santiago dice: ¿está alguno afligido entre ustedes? Esa palabra afligido en griego significa sufrir un infortunio o estar bajo tensión. Amén. Cuando estás en esa situación, Santiago dice: tú puedes acercarte a Dios en oración. Esa misma palabra que utiliza Santiago es la que utiliza Pablo cuando escribe a Timoteo una de sus cartas y se refiere a las dificultades del cristiano, al sufrimiento que atraviesan los cristianos. Bueno, esa palabra, aleluya, que Santiago utiliza, también Pablo la refiere, aleluya, a Timoteo, para que él encuentre también, aleluya, la seguridad de que sin importar cuál sea la situación en la que se encuentre, en Dios podemos encontrar el alivio y el descanso a nuestro corazón cuando nosotros practicamos la oración. Si usted lo quiere, darle un aplauso fuerte al Señor. Pónganse a orar. Lo que necesitas en esos momentos, dice Santiago, no es tirarte en la cama y llorar. Aleluya, lo que tú necesitas es practicar la oración, porque la oración del justo puede mucho. Mire las palabras de David en el Salmo 18, versículo número 6. David dijo lo siguiente: pero en mi angustia clamé al Señor. Lo podemos decir de esta manera: cuando mis emociones estaban rotas, amén, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Pero también, además de orar cuando nuestras emociones están rotas, también podemos orar cuando físicamente me encuentro lastimado. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 14 al 15: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Amén. Aquellos que atraviesan por momentos de enfermedad, cuando físicamente nos encontramos, aleluya, golpeados por algún tipo de enfermedad, aleluya. Y mire que aquí no está hablando de un poco de fiebre.
Aquí no está hablando de un pequeño dolor de cabeza o de pronto un pequeño una sensación de malestar estomacal. Aquí está hablando de una enfermedad, porque la palabra que se utiliza aquí en griego significa, aleluya, estar enfermo, pero cuando el cuerpo se siente completamente sin fuerzas. De hecho, esta palabra es la que utilizaron Marta y María, aleluya, cuando le mandaron a decir a Jesús: ven, porque Lázaro, nuestro hermano, al que tú amas, está enfermo. Aleluya, no era cualquier enfermedad para mandar llamar a Jesús, y Jesús lo sabía, pero la Biblia dice que todavía se quedó por ahí haciendo sus tareas que estaba haciendo. Pero cuando Marta y María vieron a su hermano, aleluya, lo vieron tan enfermo que dijeron: vamos a mandar llamar a Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió con Lázaro? Lázaro no solamente enfermó, sino que la enfermedad le provocó la muerte. Esa misma palabra de enfermedad que se utiliza para Lázaro es la palabra también que se utiliza para una mujer en el libro de los Hechos llamada Dorcas, que cuando enfermó también, aleluya, dice la Biblia que esta mujer murió. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué mencionar esto? Bueno, porque cuando tú oras, porque cuando tú practicas la oración, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, sea grave, sea complicada o sea difícil, Santiago dice: la oración del justo es eficaz y puede mucho. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque la oración de fe, dice Santiago, sanará al enfermo. Amén, aleluya. Entonces podemos orar cuando emocionalmente estamos rotos, podemos orar cuando físicamente hemos sido lastimados, pero también podemos orar cuando me siento golpeado espiritualmente. Por eso dice el verso 16: confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. De alguna manera el enemigo siempre tratará de buscar inquietar nuestro corazón con la intención de que nosotros nos desconectemos de Dios. Amén. Tratará de alguna manera hacer que nuestras vidas, aleluya, se desconecten y no estemos en conexión con el Señor. Él quiere desanimarnos, Él quiere que tú desistas, aleluya, de estar conectado con el Señor. Pero Santiago dice: oren, porque es a través de la oración, aleluya, que yo puedo crecer, que yo puedo avanzar en mi relación con Dios. Porque mire, más allá de lo que usted y yo podemos recibir cada vez que oramos, porque Dios responde a nuestras oraciones. A veces, yo lo he dicho siempre, a veces Dios nos dice sí, a veces Dios nos responde con un no, pero Dios responde. Es una respuesta. Y le he dado el ejemplo: usted como padre no siempre le dice que sí a sus hijos. Cuando su hijo le pide alguna cosa, no siempre podemos decirle que sí a nuestros hijos. Y no es porque no queramos, sino porque sabemos que es realmente lo que nuestros hijos necesitan recibir de nosotros. Dios también, como un padre amoroso, sabe decir que sí, pero también a veces sabe decir que no, o tiene que decirnos que no, porque ese no, aleluya, de alguna manera, aleluya, nos llevará a cumplir el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Y hay veces que Dios también nos da una tercera respuesta, y esa tercera respuesta es: espera. A veces tenemos que esperar, porque no es el momento. No es que no quiera darte lo que me pides, pero no es el momento para que tú lo recibas. Y entonces, aleluya, la oración, más allá de lo que podamos nosotros recibir como respuesta, la oración nos ayuda a madurar en nuestra relación con el Señor. Por eso dice, aleluya, la Escritura: serán sanados. Nuestro corazón encontrará el debido alivio para que nosotros podamos continuar y seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor por esa oportunidad que nos da de poder acercarnos a Él a través de la oración. Pero permítame hablar de 4 características de la oración eficaz. Quiero mencionar 4 características de una oración,
aleluya, que es eficaz. Porque Santiago habla de la oración como algo que funciona. ¿Y quién no quiere cosas que funcionen? Todos queremos cosas que funcionen, ¿verdad? Usted no compra algo en la tienda simplemente para quedarse tranquilo en casa y que ese algo que usted compró simplemente no sirvió. Ahora que podemos acceder a los reviews, ¿verdad? A los comentarios de otras personas, cuál fue su experiencia. De pronto uno va a comprar algo ahí en línea y dice, lee los reviews, a ver qué dicen. Y cuando empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Trabajó 2 días, 3 días, ya como que te empiezas a desanimar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque todos queremos cosas que funcionen. Bueno, la oración funciona, dice Santiago. Amén. Y una oración que es eficaz se caracteriza en primer lugar porque viene de un corazón limpio. Por eso es eficaz. La oración eficaz nace en el corazón o parte de un corazón que ha sido limpiado, de un corazón que ha sido restaurado, de un corazón que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que si queremos realizar oraciones que funcionen, oraciones que sean eficaces, debemos en primer lugar asegurarnos de fomentar un corazón limpio delante de Dios. El proverbista nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón tiene que, aleluya, ser protegido, porque el enemigo quiere ensuciarlo. Cristo lo ha limpiado, Cristo lo ha restaurado, Cristo lo ha hecho nuevo, aleluya. Pero si no lo cuidas, si no, aleluya, estás, aleluya, alerta, el enemigo tratará de dañar tu corazón, aleluya. De alguna manera él tratará de que tu corazón vuelva a aquella condición de la que ya fuiste restaurado. Y entonces Santiago nos habla de esta oración eficaz como algo que funciona. ¿Por qué? Porque parte de un corazón que ha sido precisamente limpiado, que está limpio delante del Señor. Es el obstáculo más obvio para la oración efectiva: la presencia, aleluya, de pecados ocultos. Cuando simplemente, aleluya, nuestro corazón todavía está anidando algunas cosas dentro, pecados que no hemos reconocido, pecados, aleluya, que pensamos que si los ignoramos no nos van a hacer daño. Tenemos que tener cuidado. Amén. Nuestro corazón necesita ser lavado con la sangre del Cordero de Dios, porque esto hará de nuestras oraciones efectivas. Es la presencia de pecados no confesados en el corazón del que está orando. Dios es santo. Amén. Y debido a que Él es santo, aleluya, los pecados en nuestras vidas, hermanos, se vuelven una barrera. Amén. Se vuelven un obstáculo, se vuelven un impedimento para que nosotros no podamos acceder a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 59. El versículo 2, bueno, en el versículo 1, Isaías comienza diciendo, aleluya, el corazón de Dios no se ha, el oído de Dios no se ha agravado para oír, aleluya, Dios no ha cortado su mano para bendecir, para ayudarlos. Pero entonces dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, note esto, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nuestro corazón anida, aleluya, ese tipo de barreras, cuando permitimos que el pecado, presencia de pecado en nuestras vidas, si no hemos confesado, yo recuerdo, y lo he mencionado en otras ocasiones, yo recuerdo que cuando mis abuelos oraban, aleluya, ellos eran pastores, tanto mis abuelos maternos como paternos eran pastores, y cuando les escuchaba orar, iban a orar por un enfermo, iban a orar por alguna situación, lo primero que hacían era pedirle perdón a Dios. Si de alguna manera te hemos fallado,
Si en algún momento hemos cometido alguna falta, Señor, perdónanos, porque sabían, aleluya, lo que podía suceder. La presencia del pecado levanta una barrera. El pueblo de Israel se quejaba: Dios ya no nos escucha, por más que le gritemos, por más que le busquemos, por más que nos afanemos, aleluya, por clamar a Él. Él no quiere escucharnos, Él ya no quiere extender su mano. Por eso Isaías le dice: no se equivoquen, no es que el oído de Dios se haya dañado, no es, aleluya, que la mano de Dios se haya acortado. Lo que ha sucedido, el problema no está en Dios para oír, el problema está en ustedes, porque su pecado ha levantado una barrera. ¿Para qué? Para que Dios no pueda escucharles. Necesitamos, aleluya, resolver esa situación. Dice, mire lo que dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si queremos nosotros resolver ese problema para poder ser escuchados, necesitamos confesar cada uno de nuestros pecados. La Biblia dice que si hemos cometido alguna falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, el problema es el pecado, pero dice Santiago, la oración eficaz del justo. Esto es importante mencionarlo. Amén. El justo no es justo por sus propios méritos, más bien lo es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No está hablando de nuestra perfección, sino de la perfección de Él. Y cuando yo le recibo en mi corazón, cuando yo le acepto en mi corazón, y no solamente lo hago el Salvador de mi vida, sino que lo hago el Señor de mi vida. Amén. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, note esto, fuimos hechos justos, usted y yo hemos sido encontrados justos, dice, ante los ojos de Dios. ¿Por medio de qué? ¿De nuestros méritos? No, es por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No es por medio de nuestros méritos, no es por medio de nuestras habilidades que podemos presentarnos justos delante del Señor. Es gracias a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios escucha la oración, aleluya, del justo, no por su justicia misma, sino por la justicia de Cristo manifestada en la cruz del Calvario por nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿qué tipo de obstáculos son los que nosotros necesitamos eliminar de nuestra vida? Menciono algunos rápidamente. En primer lugar, vivir de acuerdo a la carne y no al espíritu. Cuando vivimos alimentando la carne, cuando nos preocupamos por alimentar nuestra carne, la Biblia nos dice que tenemos que hacer morir los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, versículo número 13. Pero también vivir de manera egoísta. Cuando nosotros somos egoístas, dice Santiago 3:16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Necesitamos entonces eliminar de nuestra vida cualquier actitud egoísta. Aleluya. Mire, la oración eficaz no está centrada en el yo. La oración eficaz está centrada en Dios. Está dirigida a Dios, porque se trata, aleluya, de la justicia de Dios. Pero también vivir sin perdonar. La oración es eficaz, pero nosotros a veces, cuando no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, la hacemos ineficaz. No es que Dios no pueda responder, pero nuestra falta de perdón es un obstáculo
Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y por último, vivir desordenadamente en nuestras relaciones. Aleluya, sus relaciones pueden llegar a afectar sus oraciones. Amén. Si usted no está viviendo de una manera correcta sus relaciones, mire, a veces hay conflictos en nuestras relaciones que no estamos dispuestos, aleluya, a resolver, que no le estamos poniendo atención. De pronto nos dejamos de hablar tan fácilmente y perdemos amistades y le damos la espalda a familiares simplemente porque no somos, aleluya, abiertos a escuchar o no estamos dispuestos a resolver problemas o conflictos en nuestras vidas. Esto es un problema que impide o que le resta eficacia a la oración, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 de Primera de Pedro. Dice: vosotros maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, amén, para que sus oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones pueden llegar a encontrar estorbo si nuestra manera de relacionarnos con las personas no está, aleluya, correctamente, funcionando correctamente. Entonces necesitamos resolver todas estas cosas. Afortunadamente, todo esto se puede solucionar, aleluya, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Una segunda característica es que esta oración eficaz, además, aleluya, de que nace de un corazón que ha sido limpiado, amén, que ha sido perdonado, también comienza en la palabra de Dios. La oración eficaz, aleluya, comienza en la palabra del Señor. Mire, una de las grandes oraciones encontradas en la Biblia fue expresada por el profeta Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 2 dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Note lo que Daniel está diciendo aquí. Daniel está por comenzar a orar. Si usted ha leído el capítulo 9 de Daniel, es una oración maravillosa donde Daniel comienza pidiéndole perdón a Dios por lo que está sucediendo. Está orando por el pueblo de Israel, pero está diciendo: Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Toda la nación te hemos fallado. Estamos como nos encontramos, estamos como estamos, aleluya, por culpa de nuestras propias decisiones, porque hemos cometido faltas. Oiga, Daniel está orando poderosamente delante de la presencia del Señor. Pero esa oración, aleluya, que fue contestada, hermano, aleluya, comenzó en la palabra de Dios. Dice: yo, Daniel, durante el reinado, aleluya, él empieza a mencionar: yo estaba estudiando la palabra que Dios le había revelado al profeta Jeremías, y a través de esa palabra, dice Daniel, yo aprendí. ¿Y sabe qué sucedió con todo lo aprendido? Todo lo que Daniel aprendió le sirvió para poder orar como debía de orar. Nuestras oraciones serán más eficaces entre más nosotros conozcamos la palabra de Dios. Si usted y yo escuchamos la palabra, si usted y yo estudiamos la palabra, si usted y yo, aleluya, leemos la palabra, si estamos abiertos a la palabra, hermano, vamos a encontrar muchos recursos para hacer de nuestras oraciones eficaces. Mire, la oración no comienza con la primera palabra que decimos o expresamos. Amén. La oración eficaz no comienza con las primeras palabras que nosotros comenzamos a decir a Dios en oración. La oración eficaz comienza con aquello que nosotros escuchamos y recibimos por medio de la palabra
del Señor. Ahí comienzan las oraciones eficaces. Las oraciones eficaces se nutren de la palabra. Las oraciones eficaces encuentran recursos suficientes para expresarse. Estas oraciones no pueden quedar calladas, no quedan en silencio. Estas oraciones, aleluya, encuentran recursos en la palabra del Señor. Por eso son efectivas, porque están dispuestas a escuchar en primer lugar a Dios. Escuchar en primer lugar lo que Dios dice a través de su palabra. De ahí que usted y yo necesitamos dejar que Dios hable. Y eso es algo importante, es una dinámica en la oración. La oración, lo hemos dicho, es como acercarnos a platicar con alguien más. Cuando usted está platicando con alguien más o conversando con alguien más, no quiere decir que usted se la pasa hablando, hablando y hablando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no solamente se trata de hablar y de hablar, también podemos escuchar y escuchar. ¿Cuántos han escuchado al Señor a través de la oración? Es hermoso poder estar ahí de rodillas delante de la presencia del Señor y de pronto después de haber leído, después de haber escuchado durante un tiempo, quizás, aleluya, un mensaje, quizás una semana antes, de pronto estás ahí de rodillas pasando por alguna situación y le expresas al Señor tu necesidad, y de pronto empiezas a escuchar que Dios está tomando de lo que leíste, Dios está tomando de lo que se predicó, Dios está tomando de aquello que de alguna manera Él te dio a conocer a través de algún mensaje, a través de alguna prédica o a través de una melodía, alguna canción. El Señor empieza a ministrarte y tú estás consciente de que no es otra cosa que Dios comenzando a hablar al corazón. Aleluya, Dios, aleluya, nos habla de una o de otra manera. Dios constantemente está hablando a nuestro corazón. Necesitas dejar que Dios te hable para que sepas cómo orar, para que sepas qué orar, para que sepas dónde orar y cuándo tú debes de orar. Daniel oró con eficacia porque conoció la palabra de Dios. Daniel oró, dice, aprendí lo que Dios le había revelado a Jeremías. ¿Qué fue lo que aprendió Daniel? Él sabía, aleluya, que Dios tenía un plan para con Israel. Él ya tenía 85 años cuando él estaba en este momento orando a Dios. Tenía 85 años. Había sobrevivido a 3 administraciones en el reino. Aleluya. Y el pueblo de Israel seguía esclavo. Aleluya. 70 años en Babilonia. Pero él sabía, porque él lo había leído, que Dios, aleluya, quería hacer algo con el pueblo, pero el pueblo seguía dándole la espalda al Señor. El pueblo seguía, aleluya, rebelde. No habían, aleluya, entendido que Dios tenía planes para con ellos. Por eso Daniel dice, de alguna manera tenemos que poner un alto a lo que está pasando. Y entonces dijo, Señor, es tiempo de que escuches que estamos arrepentidos, confesamos nuestra condición y te pedimos a ti perdón. Cuando tú sabes lo que Dios dice en su palabra, tú sabrás también de qué manera tú puedes orar al Señor. La palabra de Dios nos da muchos recursos para orar. Yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, es que a veces yo no sé qué decirle a Dios. Amén. Yo no sé qué decirle a Dios. Me parece que yo no sé cómo dirigirme a Dios. Hay que leer la Biblia. Y la Biblia nos va a dar los recursos que necesitamos para que nosotros no solamente oremos, sino que oremos eficazmente. ¿Cómo es posible que la Biblia nos ayude a orar eficazmente? ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, anótelo esto también, alimenta nuestra fe. Nos ayuda a orar eficazmente. ¿Por qué? Porque alimenta, nutre nuestra fe. La fe se nutre de la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra del Señor, y por eso la oración se vuelve eficaz. Cuando oímos la palabra, tu fe, mi fe se va a fortalecer, y entonces nosotros habremos de orar con eficacia.
Santiago dice en el capítulo 1 versículo 5 en adelante: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, quien dude, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quiere hacer oraciones eficaces? Lea la palabra, porque la palabra fortalecerá tu fe. Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Pero también la palabra nos da, aleluya, a conocer la voluntad de Dios, nos revela la voluntad de Dios. Amén. Gran porcentaje del cómo nosotros conocemos la voluntad o descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas es precisamente leyendo la palabra de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios en su vida? Lea la palabra de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, usted sabrá, aleluya, identificar la voluntad del Señor. Y de ahí nosotros podemos darnos cuenta que la oración eficaz es aquella que pide: hágase tu voluntad. Es aquella que ora no por hacer su propia voluntad. Amén. La oración eficaz no es aquella que busca hacer o cumplir su voluntad. Jesús nos enseñó esto. Jesús estaba próximo a ser sacrificado. La situación estaba muy complicada y dice la Biblia que se alejó para orar al Padre. Y en su oración le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Las oraciones eficaces son aquellas, hermanos, que entienden, aleluya, que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y siempre es buena. Que la voluntad del Señor, aleluya, es lo mejor. Dios, aleluya, nos da a conocer su voluntad a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, aleluya, la palabra nos va dirigiendo para que nosotros oremos también de acuerdo, aleluya, a la voluntad del Señor. ¿Y por qué decimos, por qué relacionamos la voluntad? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios hace eficaz nuestra oración. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si oramos, dice, conforme a su voluntad. Las oraciones eficaces son aquellas, aleluya, que oran alineados a la voluntad del Señor. Mire, Juan capítulo 9 verso 31 también dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Pero también la palabra nos da a conocer las promesas del Señor, y esto es una práctica maravillosa. Yo acostumbro mucho a orar las promesas de Dios. Amén. Pero para poder orar las promesas de Dios tengo que conocerlas. ¿Y cómo la voy a conocer si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a poder orar las promesas de Dios? Amén. Si no las conozco. Pero cuando leo la Biblia, cuando estudio la Biblia, cuando conozco lo que la Biblia dice, yo voy a poder usar las promesas del Señor y poderlas llevar a Dios en oración. Amén. Mientras mejor entendamos la palabra de Dios, iglesia, más efectivas serán nuestras oraciones. Punto número 3, se hace con motivos correctos. La oración es eficaz porque se caracteriza, aleluya, por la búsqueda de motivos correctos. ¿Por qué pides lo que pides? ¿Sabes que los motivos descubren, aleluya, el propósito de por qué tú estás pidiendo lo que pides? Dan a conocer tu corazón, la verdad de tu corazón. Entonces, más allá de lo que decimos, ¿qué es lo que está detrás de lo que decimos? ¿Por qué le digo a Dios que me sane? ¿Por qué le digo a Dios que me prospere? ¿Por qué le pido a Dios que me vaya bien en el trabajo? ¿Cuáles son los motivos detrás de lo que pido?
Las oraciones eficaces son aquellas que buscan el cumplimiento de motivos correctos. Santiago 4, versículo 3 dice, y cuando piden, note lo que dice, no reciben porque piden con malas intenciones. Piden con motivos incorrectos. Sus motivos están mal, no es lo que estás pidiendo. El problema no es lo que pides, el problema es por qué lo estás pidiendo. ¿Por qué pides, aleluya, que Dios obre en tu vida? ¿Por qué pides que Dios te dé, aleluya, lo que tú estás buscando? ¿Cuál es el motivo detrás de lo que tú estás solicitando? Bueno, Santiago dice, el problema es que aunque ustedes pidan y lo que pidan no sea ningún problema, el problema está en que lo que piden lo piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Amén. Aunque tu petición sea correcta, tú necesitas, aleluya, hacerlo con motivos correctos. Los motivos son importantes. Yo les he platicado a ustedes, ¿no? A mi hija Areli le gustaba mucho colorear. De hecho, así también, cuando estaban chiquitas, a veces iban conmigo a la escuela bíblica y yo estaba dando clases y ellas estaban sentaditas coloreando sus papeles, ¿verdad? Y sus hojas y calladitas ahí en su lugar. Y yo compartía la enseñanza a los alumnos y les gustaba mucho. Y siempre les tuvimos colores, siempre les tuvimos crayolas, siempre les tuvimos muchas cosas para que ellas se ocuparan haciendo todo eso. Pero, oiga, si mi hijo me pide un crayola, amén, para hacerle una tarjeta de cumpleaños a su mamá, seguramente yo, oiga, voy a ir a comprarle los crayolas y los colores que él quiera. Amén. Pero si me está pidiendo un crayola para plasmar su arte en la cocina de la casa, en las paredes, oiga, seguramente lo que voy a hacer yo es que le voy a esconder esos crayolas. ¿Por qué? Porque los motivos importan. Amén. Aunque el crayola yo se lo puedo comprar, ¿verdad? Sin ningún problema, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Sabe que a veces muchas de nuestras oraciones, hermanos, no encuentran respuesta, no encontramos la respuesta que queremos. Simplemente, aleluya, no porque Dios no quiera hacer algo a nuestro favor, simplemente es, aleluya, que nuestro motivo está equivocado. Amén. Y aunque usted tenga, a lo mejor entre ustedes tengan la misma petición, si hay un motivo diferente, entonces esto va a generar una respuesta diferente. Mire lo que dice Job, capítulo 35. Pasen los músicos, por favor. Dice, si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Dios no escucha sus vanas peticiones. El Todopoderoso no les presta atención. ¿Para qué pedimos lo que nosotros expresamos a través de nuestra oración? Un ejemplo, y lo tenemos ahí en las citas bíblicas, pero ya voy a concluir, pero el ejemplo de Elías, Santiago lo refiere en el versículo 17 y 18, como Elías era un hombre de oración, pero igual, con las mismas debilidades que nosotros tenemos. Pero la Biblia dice que oró para que no lloviera y dejó de llover. Y oró para que volviera a llover y cayó la lluvia. Pero en ese tiempo, cuando enfrentó al rey Acab y a los profetas de Baal y de Acera y a todo el pueblo, la Biblia dice que él los convocó en el monte Carmelo. Amén. Y estando en aquel lugar, aleluya, él les dijo, vamos a clamar para que el Dios verdadero se manifieste con fuego y consuma el sacrificio. Ofrezcan ustedes a su Dios, yo voy a ofrecerle a Jehová de los ejércitos un sacrificio. La Biblia dice que cuando le tocó a él orar para pedir fuego de parte de Dios, su oración, hermano, fue la siguiente. Usted lo puede corroborar en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Cuando Elías ora, versículos 30 en adelante, la Biblia dice que cuando Elías ora le dice al Señor, Señor, respóndeme, oh Jehová, para que sepa este pueblo que tú eres Dios. El motivo no es que me conozcan a mí,
El motivo no es salir de este lugar con palmas. El motivo no es salir de este lugar como siendo el profeta más famoso de la historia de Israel, que hizo descender fuego del cielo. No, no, no. No, el motivo de por qué estoy pidiendo que me respondas es para que ellos se vuelvan a ti. Para que ellos te conozcan a ti. Y cuando tus motivos son correctos, la oración eficaz del justo encuentra buenos resultados. Por último, número 4, lo menciono. El punto número 4 es: se hace en el nombre de Jesús. Por eso es eficaz. Amén. Por eso es eficaz. La oración es eficaz porque se hace en el nombre de Jesús. No porque se hace en mi nombre. Porque yo en mi condición no tengo ningún tipo de autoridad para demandarle a Dios algo. Pero en el nombre de Jesús, cuando usted y yo nos acercamos al Padre en su nombre, aleluya, Dios está dispuesto para responder. Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 14. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, dice el Señor, y yo lo voy a hacer. Pídanme cualquier cosa. No es en el nombre del pastor, no es en el nombre del hermano, del diácono, no. No es en el nombre de ninguno de nosotros, es en el nombre de Jesús. Por eso es eficaz la oración del justo. Amén. Por eso es eficaz. Santiago lo señala. Hagan oración, únjalo con aceite, oren por ellos en el nombre de Jesús. Y la oración eficaz del justo, aleluya, puede mucho. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, sabe que cuando yo era un niño y escuchaba a la gente orar, pensaba que cuando decían en el nombre de Jesús, era como una especie de una fórmula que se hacía al final de la oración. Yo tenía esa idea en mi mente. Yo pensaba que todas las oraciones, de alguna manera, por ley, tenían que terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén. Pero me di cuenta que utilizar el nombre de Jesús era más que una fórmula. Era mucho más que una fórmula. ¿Sabe qué? Utilizar el nombre de Jesús en nuestras oraciones es orar con su autoridad. Cuando tú oras al Señor, aleluya, con la autoridad de Cristo, con la autoridad del nombre de Jesús, dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Alguien lo cree? Pero también cuando oramos, aleluya, en la autoridad del nombre de Cristo, aleluya, es orar de acuerdo a su voluntad. Porque lo estamos poniendo, aleluya, delante, aleluya, de cualquier circunstancia, de cualquier situación, aleluya, el nombre de Jesús, aleluya, el usar su nombre nos ayuda a hacer de nuestras oraciones que estén alineadas a su voluntad. Pero también cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos por las cosas que honran y glorifican su nombre. Por eso dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Estas 4 características, hermanos, de alguna manera se modelan en aquellas oraciones que se vuelven eficaces y que nos dan grandes resultados. Póngase de pie conmigo, por favor. Permítame terminar con esto. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Orar nos hace mucho bien. Orar nos hace mucho bien. Pero quiero mencionar esto antes de terminar. La práctica de la oración en sí misma no tiene poder. Quien tiene poder es Dios. Amén. Hay gente que ora pensando, voy a orar porque sé que la oración tiene poder. La simple práctica no significa nada. Lo que realmente tiene significado es a quien tú oras, a quien tú buscas,
¿A quién estás abriendo tu corazón? ¿A quién estás extendiéndote en fe? Y cuando tú te acercas a Dios, dice el Señor a través de su palabra, que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado dará, aleluya, que el Señor va a manifestar su gracia y su misericordia cuando más lo necesitamos. La oración eficaz es eficaz. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Yo creo esta palabra en esta noche. Yo creo esta palabra en esta noche. Y yo creo que Dios puede hacer algo especial si nosotros en esta noche venimos al Señor y oramos a Él con todo nuestro corazón. Oramos a Él diciéndole: Señor, si de alguna manera te fallé, hoy yo te pido perdón, porque yo quiero que nada obstaculice, que nada sea una barrera, un impedimento para que tú me escuches en esta noche. ¿Por qué no?